habilidad, creatividad. Sembrando palabras de vida, un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Voz Conti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles, estamos iniciando nuestra programación, continuando con nuestra programación. Estamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Angélica, buenos días, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Pues muy contenta de empezar este día. Sabemos que, bueno, pues siempre Dios abre los cielos, sus cielos y derrama bendiciones sobre nosotros. Así es que necesitamos estar muy expectantes de todo lo que Dios obra en nuestras vidas. Así es de que muchas gracias a todos nuestros amigos, a todos nuestros seguidores, donde quiera que te encuentres, bienvenido. Recibe parte de nosotros pues un abrazo. Gracias por unirte a esta plataforma. Busco en ti, donde estás, no es el final. Y bueno, hoy en nuestro programa Sembrando Palabras de Vida, hemos traído, bueno, pues recordarás que la semana pasada hablábamos del séptimo libro, ¿verdad? Que era el libro de Jueces. Hoy nos toca hablar sobre el octavo libro. Pero hoy, bueno, el título, aunque la Biblia lo llama Ruth, nosotros lo hemos titulado El Camino Correcto. Y bueno, vamos a ver por qué podemos encontrar en este libro para tu vida y para mi vida, ¿verdad? Sabemos que siempre en la palabra de Dios tenemos una palabra fresca, una palabra actual para nuestra vida. Y bueno, pues para ello vamos a empezar con la definición de correcto. Dice el diccionario que correcto es que no tiene ninguna falta, error o defecto, que es acertado o adecuado a determinadas condiciones o circunstancias. Bueno, pues déjame decirte que en este libro vamos a encontrar ese campo correcto. Y bueno, ¿a ti te gustan los desafíos? Pues no a todos nos gustan los desafíos. Casi siempre como que huimos de los desafíos cuando tenemos alguna nueva tarea o algo que tenemos que enfrentar. No es nada fácil. Bueno, pues en el caso de Ruth, es una mujer que se presentó ante un gran desafío. Y este desafío era cambiar de residencia, cambiar su historia, cambiar del lugar en donde ella vivía, de ese lugar tan conocido para ella. Tenía que tomar una decisión muy determinante. Y bueno, esta decisión que tomó ella estaba basada en un principio, y que es el compromiso. Ella tenía un gran compromiso en su corazón, más allá de sentimientos, más allá de emociones. En ella estaba la voluntad de cumplir con un compromiso, cosa que nos puede también a nosotros ocurrir o estar viviendo el día de hoy. Bueno, esta mujer, después de haber tomado su decisión tan determinante, al lugar al que llegó, encontró ahí varias cosas, 5 cosas encontró ella ahí. Encontró favor, encontró gracia, encontró redención, encontró restauración y encontró, pues, conjunto con todo, grandes bendiciones. Bueno, pero no empezó ahí su historia. Su historia empieza después de haber quedado viuda, y queda viuda al igual que su suegra, que también había fallecido el esposo de su suegra, que era Noemí. Ambas quedan viudas. Y bueno, al leer este libro nos damos cuenta que en esa época quedar viuda, y bueno, también hoy en día, ¿verdad? Pero en aquella época era muy duro, porque básicamente estaban sin esperanza, estaban pues solas, porque el hombre pues era el proveedor, y él era el que salía, y bueno, pues era una representación de autoridad en sus vidas. Así es de que, bueno, pues ellas estaban en una situación muy compleja.
Pero no solamente la situación de Ruth era su situación social como una persona de estado civil viudo, sino también ella pertenecía a un pueblo pagano, a un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Esas eran algunas de las características en las cuales ella se encontraba. Sin embargo, también por otro lado de su escenario de vida, estaba cerca de ella una mujer que pertenecía al pueblo de Dios, que era su suegra. Esta mujer, Noemí, llamada así, bueno, era su suegra, seguramente le platicaba de las cosas que había en su ciudad, porque el libro, la historia, nos narra que en un principio Noemí junto con su esposo e hijos salen del pueblo de Judá y se van a la tierra de los moabitas, que es donde pertenecía Ruth. Bueno, pues seguramente cuando nosotros hemos conocido a alguna persona que viene de otra ciudad o de otro país, cuando nos empieza a platicar de cómo es su ciudad, cómo vive, ¿verdad? A lo mejor costumbres, a lo mejor leyes, a lo mejor tantas cosas en las que vive y que llega a otro lugar, pues empieza a platicar, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros pues nos asombramos y decimos, ¿en serio? ¿A poco allá sucede esto? ¿A poco allá hay esto? Cuando en nuestro lugar o en nuestra ciudad no hay todo aquello que pues pueda ser de gran beneficio para todos esos ciudadanos, ¿verdad? Cuando son obviamente cosas muy buenas. Pues queremos, ¿verdad? Queremos ir, queremos conocer aquel lugar. Bueno, pues así se le presentó a Ruth tomar una decisión tan determinante, porque llega un momento en que Noemí, su suegra, al morir su esposo, al morir los hijos con los que había llegado a esa nueva ciudad en donde radicaba o de donde era Ruth, decide volver. Y decide volver porque oyó que Dios eh, ya estaba bendiciendo a su ciudad natal. Y bueno, pues decide regresar. Obviamente ella vivía pues con sus nueras, que igual, reitero, habían quedado viudas. Decide regresar a su lugar de nacimiento, de donde ella era. Y bueno, pues al momento de empacar maletas, al momento de hacer todos los preparativos para regresar, la historia nos narra que sus nueras, prestas también, dijeron, no, pues nos vamos contigo. Y bueno, quizás la emoción, ¿verdad? La emoción pues sí, vámonos, hacemos maletas y a todos los arreglos para irnos, pero sucede que una de ellas, que era Orfa, la otra nuera, de momento sus sentimientos y sus emociones, pues la listaron para irse con su suegra, pero sin embargo, ya andando, avanzando en el camino, Noemí les dice, ¿saben qué? No, mejor ustedes deben de regresarse a su lugar de nacimiento, a donde ustedes han pasado toda su vida. Es mejor que ustedes se regresen y yo pues iré al lugar también a donde pertenezco. Y bueno, pues como una de ellas, que era Orfa, ella pues sí, llora mucho, le da mucho nostalgia, mucha tristeza, el tener que apartarse de su suegra. Y bueno, pues seguramente al sentir ese sentimiento es que sí sentía un afecto muy grande hacia ella, ¿no? Porque cuando, pues, pongámonos en el lugar de Orfa, pues si no sintiéramos una afectación a una persona, pues nos daría un poco de tristeza, ¿verdad? Y a lo mejor, pues, un poco de nostalgia, pero ya llorar por esa persona y dolerse de esa separación, pues lo vivió Orfa. Pero en el caso de Ruth fue superior el dolor de pensar siquiera apartarse de su suegra. Así es de que ella le dijo,
te ruego que no me pidas que yo te deje. Yo a donde tú vayas, yo voy a ir, a tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Así es de que ella, ese compromiso, esa voluntad en su corazón, pues resplandeció o fue superior al contrario de Orfa, que ella sí decide pues regresarse, pero Ruth toma ese desafío, siendo que iba a un lugar al cual pues nunca había ido, era desconocido, era una nueva oportunidad, pero algo sabía, que iba con Noemí, que iba con su suegra, y bueno, pues esta decisión fue tan determinante en la que cambia la historia de su vida. Y bueno, pues quiero mencionarte algunas características que nos puede enseñar la vida de Ruth, esta mujer muy valiente, podemos decir también una mujer virtuosa, una mujer que perseveró, una mujer que tomó iniciativas, una mujer también que fue obediente, que halló definitivamente gracia. Gracia, también podemos decir que es una mujer sumisa, una mujer que decide seguir a su suegra. Y bueno, pues esa intención de su corazón de no solamente ir y emprender este cambio en su vida, sino el saber que todas sus circunstancias, pues no sabían cómo iban a parar, porque iban sin nada, porque salen de la ciudad de Moab y al regresar, pues van ellas, ¿verdad? Emprendiendo ese regreso juntas para ver qué les deparaba, porque habían transcurrido años, se dice que la historia nos dice que más o menos como 10 años habían transcurrido. Bueno, en el caso de Noemí, pues Noemí había salido de este lugar y porque las condiciones que en ese momento, junto con su esposo, al haber tomado la decisión de salir de este lugar, porque había mucha hambre, las condiciones estaban muy limitadas y bueno, tienen que salir y llegan a Moab, sin saber que en ese lugar, pues sus hijos iban a contraer matrimonio y bueno, como te comento, su suegro muere, sus hijos mueren, pues sus condiciones ya estaban muy difíciles, entonces deciden regresar. Deciden volver a ese pueblo, a esa ciudad a la que pertenecía Noemí. Algo que aquí nos habla la historia en la vida de estas dos mujeres es que para Ruth era lo voy a hacer, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque había ese compromiso en su corazón, su voluntad, la intención de su corazón estaba determinado a seguir a su suegra, a ese lugar de Judá. Y bueno, ¿estás tú listo? ¿Estás lista para esos desafíos que hoy se te presentan en tu vida? Todo es cuestión de una decisión, una decisión. Bueno, pues así como estas mujeres regresan y a la tierra de Judá, pues tenían que, ahora sí que buscar de qué iban a vivir, ¿verdad? De qué era lo que iban a hacer juntas, ¿verdad? Para sobrevivir. Y bueno, pues como te comento, la vida en el corazón de Ruth, una mujer con iniciativa, decide y le dice a su suegra, oye, pues déjame ir, voy a buscar, de comer. Y bueno, pues esa iniciativa de Ruth también lleva conjunto un pensamiento. Ella se expresa y dice, halle yo el favor para encontrar ese sustento para ti y para mí. Así es de que ella sale y con ese pensamiento de hallar favor, llega a un campo en el cual
tiene la oportunidad de recoger espigas. En ese momento se estaba dando esa labor en ese campo, en el campo en el cual sus pies son conducidos, ¿verdad? Sus pasos son conducidos a ese campo, y en ese campo fue el correcto. Fue el correcto, fue ese campo adecuado, fue ese campo, como leíamos en la definición, fue un campo el cual tenía todas las condiciones determinadas para hallar lo que ella buscaba. Y bueno, pues ella, al estar en este lugar, verdaderamente encuentra el favor pues de los que estaban ahí trabajando, y no solamente de los que estaban trabajando, sino del propio dueño, que su nombre es Boz. Encuentra esa gracia, encuentra ese favor, y que no solamente recibe un poco, sino recibe mucho más de lo que ella recogía. Se le da una porción, se le agrega una porción, no solamente para ella, sino también para Noemí, su suegra. Boz no solamente le hace ver que puede seguir yendo cada día a conseguir ese alimento, ese sustento, sino le da todavía un poco más. Y bueno, como te comento, otra de las características de Ruth era la obediencia. Una vez que ella regresa, pues su suegra, al ver que había conseguido para su sustento, pues le pregunta, ¿verdad? Le pregunta, oye, pues, ¿a dónde fuiste que hallaste este sustento, esta provisión? Y le dice, bueno, pues fui a un campo en el cual el dueño se llama Boz. Ah, pues Noemí inmediatamente identifica y dice, ese hombre es pariente de mi ex esposo, del que fuera mi esposo, y así es de que, pues te voy a dar estos consejos. Y muy atenta, Ruth obedece el consejo de su suegra Noemí, a tal grado de que llega siguiendo este consejo de Noemí, Ruth se acerca a Boz, este hombre que era, pues tenía un hombre sabio, un hombre justo, un hombre que tenía, pues dice que tenía bienes, era rico, aparte de otras condiciones, pero pues era un hombre bueno, un hombre que pudo detectar en que el corazón de Ruth pues era comprometido, era una mujer que había dejado su pasado, o había dejado su ciudad, había dejado su comodidad, había dejado pues todo lo que ella, en lo cual ella se sentía muy a gusto, lo había dejado por seguir a su suegra. Su suegra, quien ahora pues formaba parte de su familia, por parte, ¿verdad?, de su esposo, y decide seguir a su suegra, ir a ese lugar que, como te decía, yo creo que, digo, no lo dice la palabra, pero yo supongo, ¿verdad?, que Noemí les platicaba a sus dos nueras, pero solamente una fue la que en su corazón tenía la intención de llegar a ese lugar. Y bueno, así es de que Boz, pues siguiendo, ¿verdad? Ese latir de su corazón, le expresa a Ruth que reconoce ese esfuerzo, reconoce que esa decisión que tomó tan determinante para seguir a su suegra, para acompañarla todavía, ¿verdad? Pues en esas condiciones que ambas estaban viviendo, no se apartó de ella, sino decidió estar con ella. Ese desafío para su propia vida y también para el de ambas, pues lo asumió. Así es de que escuchando ese consejo por parte de su suegra, que haya Ruth el favor
de parte de vos, haya la gracia de parte también de Él, su redención como mujeres que habían quedado viudas, pues Él la redime, les da esa bendición y bueno, pues sus vidas son restauradas. La historia que encontramos en este libro es que Ruth contrae matrimonio con este hombre Boaz, y no solamente eso, sino que también nos dice que llega a ser bisabuela del rey David, ¿sí? Ruth, junto con Boaz, tienen a un hijo al cual llaman Obed. Obed, a su vez, fue padre de Isaí, e Isaí fue padre de David. David, el rey David, el rey tan sabio, ese rey tan reconocido por el pueblo que reinó en el pueblo de Israel, un hombre, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios. Bueno, pues también nos dice esta historia que pues Noemí, imagínense, Noemí tan contenta, ¿verdad? Que no solamente después de regresar a su lugar de nacimiento, ya sin esposo, ya sin hijos, sin la esperanza de tener descendencia, de tener nietos, pues resulta que a través de la vida de Ruth y de su matrimonio con el pariente cercano de su esposo, pues tienen un hijo y este hijo viene a ser de gran bendición. Y bueno, te comparto que no solamente llega a ser bisabuela del rey David. Ella seguramente cuando tomó la decisión de no dejar a su suegra y de continuar o emprender ese viaje, pues yo creo que jamás se imaginó cuán trascendente iba a ser tomar esa decisión. Bueno, pues así también nosotros cuando tomamos decisiones en las cuales no solamente nos dejamos llevar por sentimientos o por emociones, sino porque en nosotros hay un gran compromiso y hay una voluntad, hay una intención en nuestro corazón, ¿verdad? Por esos desafíos a los que nos enfrentamos, bueno, cuando son acompañadas por la bendición de Dios, trae gran bendición, ¿verdad? A nuestra vida y no solamente a nuestra generación primera, a nuestros hijos, sino a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y como dice la palabra de Dios, hasta 1000 generaciones, ¿verdad? Bueno, pues entonces te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás lista para los desafíos, para esas nuevas oportunidades que se puedan presentar hoy en nuestra vida? Bueno, pues nuestro deseo es que lleguemos al campo correcto, al campo que es el campo de Dios. Cuando nosotros nos convertimos, ¿verdad?, en esos servidores fieles en el campo de Dios. Con Dios somos mejores de lo que creemos que somos. Con Dios podemos volvernos, ¿verdad? O entender en nuestra vida que podemos llegar a ser tener esas virtudes, aplicando obediencia, aplicando perseverancia, aplicando iniciativa, y nuestra historia puede tomar un toque diferente, lleno de esperanza, lleno de cosas nuevas, ¿verdad? Que a lo mejor nosotros creemos que ya no pueden suceder en nuestra vida. Eso no es verdad, eso puede ser un engaño o una mentira. En nuestra vida pueden suceder cosas nuevas, cosas de bendición, cosas que nos favorecen, cosas que nos dan gracia, ¿verdad? Como en el caso de Ruth, que Ruth al llegar a ese campo de voz, halló esas 5 palabras que te he mencionado. Halló favor, halló gracia, halló redención, halló restauración y obviamente bendiciones.
Así nosotros cuando llegamos al campo de Dios, hallamos gracia, hallamos favor, hallamos redención, restauración, hallamos grandes bendiciones. Una de los versículos que expresa o que vamos a encontrar en esta historia es cuando Ruth a los pies, que se coloca a los pies de Boaz, le dice, extiende sobre mí tu manto. Y yo creo que eso es lo que hoy quisiéramos nosotros pedirle a Dios, ¿verdad? Estar a sus pies y decirle, Señor, extiende sobre nosotros tu manto, ¿verdad? Ese manto de protección, ese manto de redención, ese manto en el cual nos sentimos nosotros pues muy bendecidos, ¿verdad? Bueno, pues ese es nuestro deseo hoy en Sembrando Palabras de Vida, que nuestras vidas tomen decisiones correctas, decisiones que nos lleven a estar en ese campo de Dios para recibir todas las bendiciones que nosotros queremos. Teniendo esa voluntad, teniendo esa intención, ¿verdad? No solamente de vernos beneficiados nosotros mismos, sino el beneficio que al estar con otras personas podemos también tener. Gracias damos a Dios por tu vida. Gracias porque todos los días tomamos decisiones y bueno, pues que esas decisiones al enfrentarnos a desafíos, a oportunidades, a tareas, a tantas cosas que podemos nosotros hoy vivir, pues que lleguemos, ¿verdad? Lleguemos a ese campo de Dios, a ese campo de nuestro Señor Jesucristo, donde encontramos todo lo bueno para nuestra vida. Las condiciones, como te decía, en las que inicia la historia, pues no eran tan favorables. Sin embargo, al término de la historia del libro de Ruth, bueno, pues encontramos tantas y tantas bendiciones. Así sea para tu vida, para la mía, que encontremos esas bendiciones. Y bueno, así como las características que comentaba respecto a Ruth, pues seguramente las podemos nosotros ir construyendo a través de nuestra vida, ¿verdad? Una de ellas y que predomina, ¿verdad? Entre todas, la obediencia. Ser obedientes a Dios, obedecer su palabra, obedecer su voz, obedecer sus mandamientos. Cuánto trabajo cuesta, ¿verdad? Muchas veces en nuestra memoria quedan grabadas tantas y tantas costumbres, hábitos, quedan grabados hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestras células, tantas y tantas situaciones que no nos agradan, enfermedades, malos hábitos, y que tenemos que ir cambiando, tenemos que ir modificando en nuestra vida. Bueno, pues que tu vida sea virtuosa, ese es nuestro mayor deseo. Que contemos, ¿verdad?, con esa sumisión, como la tuvo Ruth, ¿verdad?, de ser obediente, de ir a los pies de Boaz, de buscar su protección, pues que también nosotros busquemos esa sumisión o seamos sumisos para con nuestro Señor, con nuestro Dios, y que podamos encontrar todas esas bendiciones como las encontró Ruth, y que la historia de esta mujer o mujeres, ¿verdad?, de estos personajes que nos narra esta historia, bueno, también podemos nosotros hallar para nuestra propia vida. Muchas gracias, pues estamos llegando al final de este tiempo, no sin antes agradecerte el estar con nosotros. Recuerda que tenemos una próxima cita. El próximo miércoles estaremos contentos de poder nuevamente estar juntos, unidos, aún en lugares tan distintos, a lo mejor con distancias muy, muy grandes, pero que se acortan a través de pues estas plataformas. Muchas gracias. Recibe un abrazo de parte de nosotros. Hasta luego.